Vamos a ver este problema de soldadura. Miren que acá tenemos la unión de la soldadura y tenemos una carga P, una solicitación en el espacio. Nos dicen que esta carga P, esta solicitación, está en el centroide de la sección. Ahí tenemos una sección en L, ¿no? También nos comentan que el centroide de la soldadura se va a confundir en el perímetro de esa sección. Es un dato importante que lo vamos a ver adelante. Nos dan la pendiente de la carga, miren, en X2, en Y-4 y en Z3. También nos dan algunas resistencias de la sección, pero sobre todo lo que nos va a interesar es el esfuerzo cortante, porque la resistencia corte, porque con eso vamos a analizar la soldadura. Nos dan la longitud del volado, que es igual a 120 centímetros de acá para acá, y esa longitud, ¿no? También nos dan algunas dimensiones de la sección que nos van a servir también para nuestros cálculos, y nos dan el espesor de de la soldadura, ¿no? De 0,5 centímetros. Si hacemos acá un cortecito y eso lo traigo por acá, podemos observar ahí que la soldadura es una soldadura en filete, ¿no? Y también ahí podemos un poco esquematizar el espesor, al espesor que hacían referencia de la soldadura. Observen ahí que tenemos esta que se la conoce como garganta de falla y esta genera un planito a 45 grados del plano vertical como también del plano horizontal. El área de ese planito va a representar el área efectiva de la soldadura. En este problema, o lo que generalmente nos piden en este tipo de problemas, es determinar la carga máxima, determinar la resistencia máxima de esta soldadura que está ahí en términos de carga. O en otras palabras, ¿cuál es esa carga P que podría resistir la soldadura? ¿Cuál es la máxima carga P que podríamos cargar para que no falle la soldadura? Vamos a empezar poniendo algunos puntos importantes que lo estoy denotando con las letras del abecedario en las esquinas o quiebres, como lo quieran llamar, porque justamente en esas esquinas donde generalmente se produce el esfuerzo máximo. Y si digamos, o bueno, si podríamos verificar que en el punto B se va a dar el esfuerzo máximo en la soldadura, seguramente ahí es donde vamos a poder determinar en ese punto la carga máxima. Si hay incertidumbre, podríamos calcular los esfuerzos en estos diferentes puntos de la soldadura, pero como les comento, en teoría, generalmente en estos quiebres o cambio de dirección se presentan los esfuerzos máximos. Y en relación al esfuerzo máximo que se presenta en este punto, digamos, vamos a poder determinar esa carga máxima que nos están pidiendo. Empezamos poniendo ejes de referencia, uno vertical y ahí también hay uno horizontal. Y ahora vamos a empezar con unos pasos. Vamos a calcular unos pasos, así de forma mecánica, si lo quieren llamar. Y ya más adelante se les va a explicar el por qué estamos haciendo algunos de esos cálculos que nos van a servir. Empecemos a calcular el centroide de la sección. Bien, entonces para eso voy a calcular el área total y para eso estoy discretizando mi sección en L en dos rectangulitos. Y la suma de esos dos rectangulitos van a representar el área total. Para calcular el centroide de la sección, dice que es el área de la figura geométrica a subíndice y la distancia al centroide en X de esa área X subíndice que va a representarse como X subíndice Y respecto a los ejes de referencia, ¿no? El vertical y el horizontal. A ver, me explico. Por ejemplo, ahí vamos a dejar los cálculos, pero hagamos uno rápido para este ejemplito, para este rectangulito de acá. Su área sería 15 por 2, ¿no? Y su distancia respecto en X sería porque X es su centroide, y sería 4 más 11 medios. No, en este caso, perdón, sería 15 medios directamente, ¿no? 7,5. Lo mismo para este rectangulito 2, su área es 8 por 4 y su distancia en X sería 4 medios, ¿no? En este caso, 2. Con esa misma idea que trabajar en el eje vertical, por ejemplo, para el rectangulito 1 otra vez, sería su área otra vez 15 por 2, pero su distancia en Y respecto a esto sería 2 medios, que sería 1, ¿no? Lo mismo para la otra figura geométrica, para el otro rectangulito, y acá tenemos ya su centroide, el centroide de la sección que lo vamos a esquematizar después. Ahora hay que calcular el centroide de la soldadura. Para eso no hay que calcular, nos interesa calcular la longitud total de la soldadura. Entonces voy a diferenciar o caracterizar algunas longitudes de la soldadura. Lo llamamos cordones, las longitudes de algunos cordones de soldadura. A este lo vamos a llamar cordón de soldadura 1, a este lo vamos a llamar cordón de soldadura 2, y la suma de todos los cordones de soldadura, vertical, horizontal, este otro vertical y este horizontal, va a ser la longitud total de la soldadura, que es igual a 50 centímetros. Conociendo la longitud total de la soldadura, vamos a poder determinar el centroide de la soldadura.
¿Cómo se calcula esto? Te dice la longitud cordón de la soldadura que estás realizando multiplicado por su centroide en X a ese cordón de soldadura. Hagamos un ejemplito, dejemos ahí los cálculos. Por ejemplo, para el cordón de soldadura 1, para este de acá, su centroide se confunde en el perímetro de la sección, imaginemos que está ahí, su longitud es 8, ¿de acuerdo? Pero su distancia en X viene siendo de acá para acá, que viene siendo 4, ¿no? Entonces, por eso está ahí 4. Hagamos otro ejemplito más, para un cordón de soldadura 2, para este de acá. Su longitud es 11, ¿no? Es 11, y está 11, y su distancia a ese centroide de ese cordón de soldadura 2 vendría siendo desde acá hasta acá. Y eso viene siendo 4 más 11 medios, que viene siendo 9.5. Entonces, de esa manera es que hay que ir calculando para los diferentes cordones de soldadura y vamos a poder calcular el centroide de la soldadura en X y también en Y. Ahora que tenemos el centroide de la sección y el centroide de la soldadura, nos interesa calcular las condiciones geométricas de la soldadura. Por ejemplo, la garganta de falla, que les había comentado en un principio, ¿no? Que es el espesor por el coseno de 45. Conociendo la garganta de falla, nos va a interesar calcular el área de la soldadura, que les decía que es el área de ese planito, ¿no? Y cómo sería el área de la soldadura, sería la garganta de falla T subíndice S por la longitud total de la soldadura. Por ejemplo, ese área sería T subíndice S por esa cierta longitud, ¿no? Una cierta longitud ahí que podríamos conocer. Entonces, para calcular el área efectiva total de toda la soldadura, sería la garganta de falla T subíndice S por la longitud total. Y así calcularíamos la garganta de falla y el área total de la soldadura. ¿Qué también estaría siendo parte de las condiciones geométricas? Pues la inercia en X y la inercia en Y respecto a la soldadura. O sea, estas inercias son de la soldadura porque vamos a analizar la soldadura. Y vamos a usar el teorema de Steiner, el teorema de los ejes paralelos, porque recuerden que, por ejemplo, miren, para este cordón de soldadura 1, que está aquí su centroide, no coincide con el centroide total de la soldadura. Por eso mismo hay que usar el teorema de Steiner. Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Este A podría ser base por altura al cubo por base por altura, y aquí está lo interesante, ¿no? Este Y subíndice barra va a representar la distancia del centroide del cordón de soldadura al centroide total. Empezamos a ver a hacer los cálculos. Hagamos un ejemplito. Hagamos para el cordón de soldadura 1, para ese de ahí. Entonces, la base es respecto a X, ¿no? Vamos a poner acá, es respecto al eje horizontal del centroide de la soldadura, el eje horizontal de la soldadura. Entonces, estamos analizando, dije, vamos a poner otro colorcito, estamos analizando este cordón, el cordón de soldadura 1, y la base sería la garganta de falla, la base, ¿no? Respecto a este eje horizontal. La base es la garganta de falla. Y la altura sería 8, ¿no? Miren, la altura sería 8. Esa es la altura, 8. 8 al cubo. Entonces aquí sería base por altura, 0,354 por 8. Y como les dije, esto representa la distancia, miren, la distancia desde acá hasta acá. Y este sigue barra. La distancia del respecto sería la distancia en Y, ¿no? La distancia en Y que representaría del centroide del cordón de soldadura al centroide total de la soldadura. ¿Cómo calculamos eso? Esta distancia conocemos, habíamos comentado que era 2 más la mitad de 8, 6. Y si conocemos esta alturita, que viene siendo 3,24, ¿no? La distancia en Y para calcular el centroide de la soldadura total, 3,24 habíamos calculado, entonces sería 6 menos 3,24, y de esa manera habríamos calculado esta inercia en X1. Con esa misma idea vamos a trabajar la inercia en Y. Hay que trabajar, miren, que es casi la misma expresión, pero ahora solamente esta representaría igual la distancia del centroide del cordón de soldadura 1 al centroide total de la soldadura, ¿no? Ahora estamos trabajando el eje vertical. El eje vertical, y estamos trabajando igual para este cordón de soldadura 1. Entonces miren, ahora la base es 8 porque estamos trabajando este eje, el eje Y. Ahora la base es 8, esa es la base, no es paralelo, es la base. La altura ahora viene siendo la garganta de falla al cubo, más la base por la altura.
Y esto ahora representa esa distancia, pero es respecto al eje vertical. Ahí está ese x barra. ¿Cómo lo calcularíamos? Sería esta distancia de acá para acá es u subíndice gs, que es 5,74, y la distancia al centroide del cordón de soldadura de aquí para aquí, miren que es exactamente los 4. Entonces, por eso es 4 menos 5,74, y de esta manera calculamos la inercia en y1. Con esa misma idea que trabajar las diferentes inercias para los diferentes cordones de soldadura. Ahí está para el que calculamos, para inercia en x1 y sub índice 1. Hagamos a ver para este 2 más. Ya hagamos para este 2 más. Yo sé que ya lo saben, pero hagamos para este 2 más. Respecto a x, respecto a x. Miren que ahora respecto a x, la base viene siendo 11, ¿no? Base 11, ahí está, 11. Por la altura va a ser la garganta de falla y otra vez va a ser base por altura 11 por 0, 354, y esta es la distancia en el eje vertical, que viene siendo de aquí, del centroide total de la soldadura al centroide de la soldadura. Esta alturita, ¿no? Ese sería el y barra, y se lo calcula como 2 menos 324. 2 representaría esta altura y 324 representaría esta de acá. Entonces la diferencia de esas nos va a dar ese y barra. Respecto al eje vertical, respecto a este eje vertical, igual para este cordón de soldadura 2, la base, miren, ahora ya no es 11, ¿no? Esta ya no es la base. La base es la garganta de falla por la altura, y la altura viene siendo esto mismo, que es 11, base por altura al cubo, más base por altura, ahí está al revés, pero no importa. Y esta distancia ahora es en X, o sea, aquí está el centroide total de la soldadura y aquí está el centroide del cordón de soldadura, y este vendría siendo ese X barra. ¿Cómo calcularíamos ese X barra? Tenemos esta distancia de acá para acá y conocemos esta distancia de aquí para aquí, que viene siendo el 5,74. Entonces sería de aquí a aquí es este 9,5, porque viene siendo 4 más 11 medios, 9,5. 9,5 menos este u subíndice gs, ¿no? 9,5 menos 5,74. Y de esa forma calculamos la inercia en y. ¿Se dan cuenta? Entonces no es complicado, ¿no? Yo sé que ustedes esto ya saben, pero de esa forma hay que calcular las inercias para los diferentes cordones de soldadura. Entonces hay que calcular para el cordón de soldadura 3, 4, 5 y 6, y luego hay que sumarlos todos respecto a X y todos respecto a Y, porque nos interesa calcular la inercia en X total de la soldadura, que viene siendo la suma de todas las inercias en X, y para el Y total, para la inercia en Y total de la soldadura, las sumatorias en Y. Y si también quisiéramos calcular la inercia en Z total de la soldadura, podríamos hacer solamente la suma de la inercia en X más la inercia en Y, y de esa forma calculamos la inercia en Z total de la soldadura. Ya tenemos entonces los centroides de la sección, el centroide de la soldadura. Creo que aquí estaba esquematizado, si mal no me acuerdo. Ahí está, ¿no? Tenemos el centroide de la... Observen muy bien esto, por favor. Tenemos el centroide de la sección, tenemos el centroide de la soldadura, y también quiero que se den cuenta que ahí no coinciden, ¿no? No se confunden ambos centroides. Hay unas ciertas excentricidades que van a ver que va a generar momento, ya les explico por qué. Pero van a generarse momentos porque la carga P está aplicada en el centroide acá, perdón, en el centroide de la sección, la carga P está ahí. Entonces esa carga P va a generar momentos, porque esa carga P lo tenemos que llevar al centroide de la soldadura. ¿Por qué lo tenemos que llevar al centroide de la soldadura? Porque queremos analizar la soldadura, ¿no? Queremos analizar la soldadura. Bien, a ver, quiero observar algo. Sí, entonces como la carga P está acá y esta carga P lo vamos a llevar al centroide de la soldadura, ahí, un P' lo pondremos porque lo vamos a llevar ahí. Debido a que hay esas excentricidades, va a generar momento, ¿ya? Entonces la soldadura hay que analizarlo con momento. Tenemos las condiciones geométricas, tenemos las inercias. Entonces ya hemos trabajado las condiciones geométricas, ahora podríamos un poco analizar la carga. Entonces, primeramente, nos va a interesar descomponer esa carga que estaba en el espacio, ¿se acuerdan? Y eso lo vamos a hacer con ayuda de cosenos directores, y por eso vamos a incorporar el factor de distribución. Ese factor de distribución se lo calcula con xp al cuadrado más la y subíndice p al cuadrado más z subíndice p al cuadrado, ¿no? Que es la pendiente que ya teníamos como dato en un principio. Entonces ahí calculo yo el factor de distribución, que nos va a servir para trabajar cosenos directores, y de esta manera yo voy a descomponer la carga en el eje horizontal, en el eje vertical y en el eje longitudinal.
Entonces, para calcular P subíndice X es la pendiente en X subíndice P sobre el factor de distribución multiplicado por la carga, multiplicado por P. Lo mismo para las otras direcciones. Entonces, reemplazando ahí fórmulas, miren, Px, la pendiente, 2, aquí está 2, por dividir el factor de distribución multiplicado por la carga P. Esta sería la carga en dirección X. Estoy descomponiendo nada más. Lo mismo para P subíndice Y y lo mismo para P subíndice Z. Entonces, aquí tenemos ya, como les había comentado un poco un resumen, tenemos los centroides de la sección, de la soldadura, las condiciones geométricas, inercias, áreas, cargante de falla, y también tenemos ahí la descomposición de cargas, que justamente está acá, ¿no? Miren, ya lo hemos descompuesto, P subíndice X, P subíndice Y y P subíndice Z. Ahora nos va a interesar determinar los momentos. Para determinar los momentos tenemos que ubicar bien nuestros ejes. Recuerden que nuestros ejes, este lo llamamos Y positivo en cierta forma, lo hemos considerado así como Y positivo, esto lo hemos considerado como un X positivo, y el eje Z lo vamos a considerar que saliendo hacia afuera del plano va a ser un Z positivo. Entonces, tomando esos ejes de referencia, que también está denotado acá, Y, X, Z, que lo hemos asumido como positivo, sus momentos asociados a esos ejes de referencia positivo que vamos a asumir van a ser estos. O sea, por así decir, este momento en Y que tracciona acá, comprime acá, va a ser positivo para nosotros. Este momento en X que tracciona la parte de arriba, comprime la parte de abajo, vamos a decir que va a ser un momento positivo. Y este momento en Z, que está en sentido antihorario, vamos a decir que también es un momento positivo. Esto nos va a servir para trabajar bien esto de la determinación de momentos. Hay dos formas, hay un método escalar y un método vectorial. Empezaremos con el método escalar para la determinación de momentos. Entonces, veamos si va a ser el momento en X y va a ser el momento en Y. Perdón, veamos cómo calcular el momento en X, el momento en Y y el momento en Z. Veamos cómo calcular esto. Entonces ahí ya está un poco algunos cálculos, pero lo vamos a explicar ahora. Este esquema me parece muy importante haberlo dibujado otra vez. Observen que aquí está el centroide de la sección y aquí está el centroide de la soldadura. Y les había comentado que la carga P está aplicada acá. Vamos a hacer con azul. La carga P está aplicada justamente acá. Ahí está la carga P. Y observen que esta carga P lo vamos a llevar aquí, ese puntito de color verde que viene siendo el centroide de la soldadura, porque yo estoy analizando la soldadura. Pero miren que ahí tenemos excentricidades en Y y en X, y también hay una excentricidad en Z, que viene siendo esta. A esta la podríamos llamar que es la excentricidad en Z respecto al eje longitudinal. Viene siendo la excentricidad en Z. Entonces, a ver, veamos los aumentos. Esta carga P, ¿no? Que está acá. Esta carga P, veamos primero el momento en X, respecto al eje de flexión X, respecto a este. Entonces, la carga P subíndice Y, miren esta de acá, esta P subíndice Y, por este brazo, ¿no? 120 centímetros, excentricidad en Z lo llamaremos, va a generar un momento y va a ser un momento en X, va a ser un momento positivo porque va a ser así, ¿no? Tracción arriba y va a comprimir abajo, ¿no? Eso es lo que va a hacer esta carga PY. Y miren que es el mismo al que habíamos comentado que va a ser positivo. Entonces, por ese motivo, aquí está con más también. Ahora, la carga PZ también va a generar un momento respecto a este eje de flexión X. Observen, la carga PZ está saliendo. Justamente esta, podríamos decir que es la carga PZ, multiplicado por una excentricidad en Y. Esta excentricidad en Y va a hacer que esta parte traccione y esta parte comprime. O sea, es decir, va a ser esto, ¿no? Esa carga PZ que está saliendo así, que está saliendo por acá, por esta excentricidad en Y va a hacer que esta parte traccione y esta parte comprime. Vean, pero que ese sentido y dirección del momento es el mismo que el positivo, entonces también va a ser un positivo, va a ser un más, va a ser PZ por Y. Ahí reemplazando los datos, vamos a tener esto como momento en X. Ahora calcularemos el momento en Y. Calcularemos el momento en Y. Esto es lo dejaremos ahí que viene siendo la excentricidad en Z. Calcularemos ahora el momento en Y, o sea, esto igual lo dejaremos que sea PZ. Calcularemos el momento en Y que va a ser respecto al eje de flexión en Y, ¿no? Entonces miren que aquí tenemos este P de X, voy a cambiar de color.
Vamos a trabajar esto. Miren que esta es la carga PX, ¿no? Esta PX con el brazo, con este brazo de acá, que viene siendo los 120 centímetros, va a ser, y cuando llevemos esta carga PX al centroide, acá al centroide de la soldadura, va a generar un momento de este, ¿no? Que va a decir que esta parte tracciona y esta parte comprime. Eso es lo que va, el efecto que va a generar esta carga P de X cuando lo llevemos acá al centroide de la soldadura. Y miren, es el mismo que este momento en Y. Acá tracciona, acá comprime y dijimos que este momento es positivo. Entonces, por eso aquí está con más. Ahora, vean que esta carga PZ también va a generar un momento en Y. ¿Cómo así? A ver, veamos eso. ¿Cómo es que va a generar un momento respecto en Y esa carga PZ? Aquí está la carga PZ. Y miren, hay un bracito X, porque les dije que el centroide de la sección no coincide con el de la soldadura. Ahí hay un bracito X. Si este PZ sale, ¿no? Como vemos acá también, está saliendo. Con este bracito de excentricidad en X, perdón, va a generar igual un momento, donde va a hacer que toda esta parte traccione respecto al eje vertical de la soldadura, toda esta parte traccione y toda esta parte comprime, va a ser un momento así. Y si lo llegamos a esquematizar acá, uy, perdón, si lo llegamos a esquematizar acá, va a ser algo así, ¿no? Donde toda esta parte tracciona, esta parte comprime, igual que este momento en Y, ¿no? Tracciona, comprime, y por eso también va a ser positivo. Entonces, reemplazando ahí los datos, vamos a tener el momento en Y que también es positivo. Ojo que aquí tengo ya los cálculos de excentricidad en X, excentricidad en Y excentricidad en Z. La excentricidad en Z, tal vez es importante que comente esto. La excentricidad en Z es igual a 120 centímetros, ¿no? Como ya les había mostrado. ¿Cómo calculo la excentricidad en X, perdón, y la excentricidad en Y? Viene siendo solamente la diferencia de esto. A ver, creo que sí me parece importante comentar esto. Vamos a volver un cachito acá. Acá, acá está. Esta es la excentricidad en X y esta es la excentricidad en Y. Entonces, para calcular esa excentricidad en X y en Y, solamente viene siendo la diferencia de las distancias, de esta que viene para acá, menos esta que viene para acá. En todo caso, miren, sería así. Vendría siendo, para calcular la excentricidad en X, vendría siendo U subíndice GS menos U subíndice G, ¿no? Para calcular esta excentricidad en X. Y para calcular la excentricidad en Y, sería lo mismo, ¿no? Sería esta alturita menos esta alturita. En todo caso, sería B subíndice G menos B subíndice GS, tendrías la excentricidad en Y. Tal vez hubiera sido bueno comentarlo eso en un principio. Ya, pero haciendo estas diferencias solamente que acabo de comentar, vamos a calcular justamente esta excentricidad en X y esta excentricidad en Y. Pero miren, lo podríamos verificar. Creo que vale la pena que lo podamos verificar. Como les dije entonces, haciendo la diferencia, sería 5.74 menos 4.661 tendría que darnos 1.074. Bueno, 1.079, tal vez no tomé bien los decimales, pero lo importante, o tal vez copié mal, pero nos quedaremos con la idea. Lo mismo para el eje vertical, sería acá 3.58 menos 3.24 y acá tendríamos, aquí está bien, ¿no? 0.34, esa diferencia. Ya. De esa manera entonces aquí tenemos que trabajar esto, ¿de acuerdo? De esa manera tenemos que trabajar esas excentricidades. Acá, ojo, tendríamos que haber trabajado con 1.07 con los dos decimales, pero si quieren, si llegamos a trabajar con los tres decimales, que es lo mejor, debería haber trabajado con 1.079. Seguiremos con los momentos. De esa manera entonces estábamos que calculamos el momento en Y. Calcularemos ahora el momento en Z. ¿Ya? Calcularemos este momento en Z. ¿Cómo calcularíamos este momento en Z? Observen que ahí tenemos el P de X y el P de X que estaría justamente acá. Aquí estaría el P subíndice X y hacia abajo estaría el P subíndice Y. Ya, observen esto. P subíndice X por el bracito subíndice Y por la excentricidad en Y respecto acá al centroide de la sección va a generar ese momento, ¿no? Va a tener un sentido respecto acá al centroide de la sección, va a tener un sentido horario, ¿se dan cuenta? Que
nosotros hemos comentado que el momento va a ser positivo si es antihorario, ¿no? Entonces tiene que ser menos. Pero quiero que noten, ¿no? Ese momento que se va a generar respecto al eje Z, respecto a este eje Z. Miren que P de X por el bracito, por la excentricidad en Y, va a generar un momento en sentido horario, ¿no? Y sería P sub índice X por la excentricidad en Y, que va a ser negativo. ¿Bien? Ahora calculemos, también veamos que ahí tenemos un P, el P, esta P subíndice Y, que está en el eje vertical, pero esa tiene también un bracito subíndice X, ¿no? Hay una excentricidad en X. Entonces, P subíndice Y, o esa carga en el eje, descompuesta en el eje vertical por ese bracito, va a generar un momento así, ¿no? Y miren que ese momento sí va a tener un sentido antihorario. Entonces, cuando nosotros esta carga P subíndice Y la llevemos acá, hay que considerar el efecto de ese momento que va a ser un sentido antihorario, pero va a ser positivo. Entonces va a ser P subíndice Y por esa excentricidad en X. Reemplazando ahí los calculitos y tomando en cuenta ese signo negativo que ya les comenté por qué, nos da ese momento en Z. Entonces vean que aquí es un poquito más, la idea está en observar bien un poquito las cargas. Esta P subíndice X, observar bien aquí también dónde está el P subíndice Y y tomar en cuenta las excentricidades. También es importante tomar en cuenta esas excentricidades. Pero es un poco más análisis, ¿no? Aquí está el P subíndice Y. Les decía que el otro método, porque aquí ya habríamos calculado el momento en X, el momento en Y y el momento en Z, el otro método es un poco más práctico, que se lo llama el método vectorial. Y esto se lo calcula simplemente con el brazo por la fuerza. ¿Cuál sería el brazo? El brazo sería el vectorcito que viene desde tu centroide de la soldadura al centroide de la sección. ¿Y cómo lo calculamos? Nosotros podríamos decir que aquí consideramos nuestro eje de referencia, dijimos Y, dijimos X positivo y el Z positivo así, ¿no? El Z positivo así, X positivo así y Y positivo así. Entonces, si yo conozco las coordenadas de mi centroide de la soldadura y el centroide de la sección, haciendo la diferencia de esos dos puntos podría representar el brazo, ¿no? Podría representar ese vector brazo. Y el vector fuerza es más fácil, ¿no? Porque ese vector fuerza solo estaría compuesto por sus cargas ya descompuestas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ahora, me voy a explicar esto mejor con lo siguiente. Ahí está, el brazo entonces sería punto final menos punto inicial, ¿no? Para definir el vector. Y el punto final es este, el centroide de la sección que ya conocemos. Respecto, como les dije, creo que es importante poner acá nuestros ejes que trabajamos. Aquí estaría el Z, aquí estaría Y, aquí estaría X y aquí estaría Z. Entonces, miren, punto final sería este, que ahí está 4.66, 3.58, que si se dan cuenta, estas coordenadas en X y en Y vienen siendo su centroide, ¿no? 4.66, 3.58. Y respecto al eje Z, miren, respecto a este punto, está a 120 centímetros, por eso en Z está en 120. Sin embargo, este punto inicial de acá, este de acá, también este es 5.74 en X, solo es su centroide, este de acá, 5.74, y en Y viene siendo 3.24, ¿no? Este viene siendo en Y 3.24. Y en Z, miren, en Z es 0, porque está justamente acá. En Z no se ha movido nada, mientras este punto sí se ha movido en Z los 120. De esa manera definimos el punto final y el punto inicial, y la diferencia de estas me va a dar ese vectorcito brazo. ¿Se dan cuenta? Y el vectorcito fuerza les decía que es más fácil, porque solamente tenemos que trabajar la descomposición de sus cargas en X, en Y y en Z. Una vez que tenemos esto, ahí tenemos la fuerza, tenemos que hacer simplemente brazo por fuerza y podemos determinar los momentos. Y ahí está, brazo, miren, por fuerza, y podremos determinar el momento en X, el momento en Y y el momento en Z. Que estos claramente tienen que ser iguales a los que habríamos determinado con el método escalar. Y ya tendríamos definido nuestros momentos.
Ya tendríamos definido nuestros momentos. Donde nuestros momentos nos han dado positivos, en X positivo, en Y positivo, en Z positivo, que quiere decir que justamente tienen estas direcciones que habíamos asumido en un principio. Vale decir que si acá el momento del Z me hubiera dado negativo, me hubiera dicho que el sentido no es antihorario, sino más bien el momento que tenemos en realidad es horario. Por eso nos dio negativo. Entonces, esto solamente hay que trabajar aquí un producto vectorial. A ver, vamos a tratar de hacer eso, pero creo que no me va a tomar mucho tiempo. Definimos aquí un vectorcito, decimos, por ejemplo, el vectorcito A que sea eso, ¿no? Que sea menos 1.079 y aquí sería 0.34 y aquí sería 120. Y ahora definimos un nuevo vector, definimos un vector B, perdón, aquí es definir un vector, definir en el vector B de 3. En X sería 0.371, en Y sería menos 0.743 y en Z sería 0.557. Ahora, ¿qué será el producto? Que sería el vector A multiplicado por el vector B. Y aquí tenemos los momentos, que ahí está, ¿no? 89.349, 45.121 y el momento de Z 0.676. De esa manera entonces tenemos los momentos. Cualquier método que tú quieras tomar va a estar bien, ¿ya? Solamente hay que tomar en cuenta bien los ejes de referencia. Ahora, una vez que ya tenemos las cargas, que pucha, nos estamos tardando acá un poco, pero tal vez vale la pena, ¿no? Esta parte de acá, el determinar bien los momentos. Ahora sí vamos a pasar a trabajar los esfuerzos que se van a presentar en la soldadura. El primer esfuerzo que se va a presentar en la soldadura, el primer esfuerzo que se va a presentar en la soldadura es el sigma prima. A ver, antes de irme un poco a esto de los esfuerzos, me parece algo importante comentar antes de que me pase esto. Si bien hemos calculado la inercia en X, en Y y en Z, hemos calculado estas inercias, ¿no? Un poquito de forma mecánica, o sea, hemos empezado directo con el cálculo. Debe estar claro de que si hay momento, hay que trabajar la inercia. Si no habría, si tú estás, puedes ya a simple vista ver de que no va a haber momento en Z, tal vez no era necesario o no es necesario que tú calcules la inercia en Z. Pero yo ya, obviamente con la carga que vi que había una excentricidad entre el centroide de la sección, perdón, entre el centroide de la soldadura y el centroide de la sección, había una excentricidad en X, en Y y en Z, y nuestra carga está también en el espacio, o sea, tenemos pendiente en X, en Y y en Z, ya pude evidenciar que va a haber momentos en las tres direcciones. Por eso mismo calculé en X, en Y y en Z. Pero si tú ya de partida ves que no va a haber momento en el eje X, pues tal vez no es necesario que calcules la inercia en X, ¿no? Lo mismo, si tú ves que no va a haber momento en Z, tal vez no es necesario que calcules la inercia en Z. ¿Ya? Para que no se me olvide, que no se me pase eso por alto, es importante. Después las demás condiciones geométricas como el área, la garganta de falla es muy necesario. El centroide de la sección, de la soldadura, es importante calcular eso en cualquier otro tipo de problema. Bien, ahora empezaremos con los esfuerzos. Ya hemos calculado las cargas, ¿no? Hemos determinado las cargas en X, en Y, en Z. Estas cargas ya lo hemos llevado acá al centroide de la soldadura y al llevarlo al centroide de la soldadura hemos llevado también los efectos de sus momentos, o sea, también ya tenemos los momentos. Ahora queremos determinar el sigma prima. El primer esfuerzo que se va a presentar en la soldadura va a ser el sigma prima, ya que viene siendo el esfuerzo para contrarrestar el efecto de la carga directa, y esta se calcula como sigma prima igual a la carga sobre el área, así de simple. Entonces, debemos notar de que tenemos las cargas en las tres direcciones, ¿no? En X, en Y y en Z, por lo tanto vamos a tener este esfuerzo sigma prima en la dirección X, Y y Z y se calcula como P subíndice X sobre el área total de la soldadura. Lo mismo acá, la carga vertical sobre el área total de la soldadura y la carga en el eje longitudinal sobre el área de la soldadura. Empezaremos a ver con estos cálculos. Estos sigmas primas lo que quieren hacer es contrarrestar el efecto de la carga, de esta, ¿no? Que hemos calculado o también lo tenemos ahí. Quieren contrarrestar su efecto de esa carga. Entonces tienen que tener el sentido contrario para contrarrestar el efecto de esta. Me explico, miren que acá no tenemos signos, pero acá ya tenemos signos. Vamos a explicar un poco esos signos. Miren que la carga P de X está
va en dirección positiva, ¿no? Entonces aquí el sigma x prima tiene que ir en sentido contrario, o sea, tiene que ir en el sentido negativo ese sigma x prima. Pero ese sigma, ese esfuerzo, la distribución de esfuerzos de este sigma x prima va a estar sobre toda el área de la soldadura, a este lado, a este lado, a este lado, acá va a ir hacia este lado, ¿de acuerdo? Pero va a ir en el sentido contrario. Aquí miren que está con positivo porque esto va hacia abajo, entonces el sigma y tiene que ir en todo el cordón de soldadura, tiene que ir hacia arriba en la distribución de esfuerzos. Lo mismo para sigma z, ya que esto sale, entonces el esfuerzo en z, sigma prima, para contrarrestar el efecto tiene que entrar hacia adentro, ¿no? Por eso está denotado con negativo. Y vamos a ver ahí su distribución de esfuerzos. Como les decía, esto tiene que ir en sentido contrario. Si este va a la derecha, este va a la izquierda. Y miren, todos los esfuerzos de color rojito que representan el sigma x' van hacia la izquierda. El esfuerzo en Y es lo mismo, ¿no? Que es lo de este colorcito, va hacia arriba, ¿no? Casi colorcito celeste, va hacia arriba. Y el esfuerzo Z', para que contrarreste el efecto que está saliendo, entonces tienen que entrar esos esfuerzos adentro, ¿no? O sea, tienen que entrar hacia adentro. Esos son los esfuerzos sigma prima, ¿ya? Para contrarrestar el efecto de la carga directa. Los otros esfuerzos que ahora se van a presentar también son el sigma 2 prima, que es para contrarrestar el efecto de los momentos. Ahí tenemos ya dibujado los momentos que vamos a tener sobre la sección. Por ejemplo, sabemos que tenemos un momento en Y, tenemos un momento en X y tenemos ahí un momento en Z. Esta carga P yo lo puse ahí un poco solo para que no se confunda, no tengamos muy sobrecargado nuestro dibujo, pero esta carga P tendría que estar ya acá. Si ya tenemos acá los momentos, sí, esto no está del todo correcto, el dibujo solamente, pero se iba a tal vez cargar mucho nuestro dibujo, ya que aquí ya tenemos el efecto de los momentos, ¿no? Miren, ahí está el momento Z, ya está el momento Y, el momento en X, que ya lo hemos calculado. Esta carga P, que lo tenemos ahí en el espacio, ya no está ahí, tenemos que ponerla acá. Aquí la carga PY, la carga PX y la carga PZ. Tenemos que dibujarlo así porque ya ahí tenemos definido los momentos, ya está el efecto del momento. Y si está el efecto del momento es porque la carga P ya la hemos trasladado al centroide de la soldadura. ¿De acuerdo? Por favor, hay que tomar en cuenta esa consideración. A ver, no nos perdamos, estábamos con el sigma 2', el de los momentos. Este sigma 2' es para contrarrestar el efecto de los momentos. Entonces, vamos a tener un sigma x2' en Y y en Z. Este sigma x2' va a contrarrestar el efecto del momento en Z. Lo mismo este sigma y' va a contrarrestar el efecto del momento en Z también. Sin embargo, este sigma z2' va a contrarrestar el efecto del momento en X como también el del momento en Y. Entonces, para calcular esos sigmas 2', ahí están las expresiones con las que vamos a trabajar, reemplazando eso, miren, porque ya tenemos un momento en Z, ahí está, el momento en Z, la inercia en Z, ahí está la inercia en Z, pero aquí está un bracito Y, que les voy a comentar de dónde se calcula ese bracito Y. Lo mismo acá, ¿no? Momento en Z, inercia en Z, pero para respecto sigma Y2', hay un bracito X, que les voy a comentar cómo se va a calcular eso. Acá lo mismo, ¿no? Momento en X, inercia en X, un bracito en Y. Momento en Y, inercia en Y, un bracito X. Empezaremos con los cálculos. Empezaremos a trabajar por lo menos el punto A. Tratemos de entenderlo muy bien, cómo se calcula este esfuerzo sigma 2' para contrarrestar el efecto de los momentos en este punto A, porque de esa misma manera se van a trabajar para los diferentes puntos. Entonces, a ver, veamos para el punto A. Empezaremos con el sigma x2', ¿de acuerdo? Empezaremos con este. Entonces, aquí nos dice, ¿cuál es ese bracito Y? Ese bracito Y va a representar la distancia del centroide de la soldadura al punto A. Ese bracito. Y eso se lo calcula fácil, ¿no? Tú conoces, mira la distancia de acá para acá, que es 10. 10 menos esto, menos la distancia que viene siendo esta distancia al centroide de la soldadura, que era 324. Entonces 10 menos 324 es 676. Y de esa manera calculas el esfuerzo en X, dos prima, ¿no? Y lo mismo en Y, solamente que eh, en Y el bracito es en X, ¿no? Para calcular este sigma Y, 2'. Y ese bracito viene siendo de acá para acá, ¿no? Para calcular es el punto A. Este es el Y. Ese sería el bracito.
que viene siendo igual 4 menos 5,74 y me da 1,74, ¿no? 5,74 menos 4, 1,74. Y de esa forma calculamos la magnitud del sigma x2' y del sigma y2'. Pero ¿cómo calculamos si es más o si es menos? Ahí está con más, pero ¿por qué está con más? ¿Por qué está con más? Vamos a ver eso. Entonces, lo que se hace para definir los signos viene dado por lo siguiente. Dijimos que este sigma x2' y este sigma y2' contrarresta el efecto del momento en z, ¿no? Miren, aquí está. El sigma x2' contrarresta el efecto del momento en z, ¿no? Eso es lo que yo había comentado. Y observen que la dirección del momento en z va en sentido, va en un sentido antihorario, ¿no? Ese es el momentito en z. Ahí está. Entonces, en este punto A, ahí está ese punto A, lo que tenemos que hacer para definir las direcciones o los signos es lo siguiente. Del centroide de la soldadura, de acá, marcamos un bracito hacia el punto A. Ya, marcamos un bracito hacia el punto A, que su bracito vendría siendo esto, miren, ahí está el bracito. Y acá se va a generar un esfuerzo que va a provocar un momento, lo llamamos un esfuerzo resultante, justamente este de acá. Un esfuerzo resultante 2', ya un esfuerzo resultante 2'. Y ese esfuerzo resultante, miren, tiene que tener, que va a generar momento, va a estar a 90 grados de este bracito, que viene siendo este, tiene que tener necesariamente esa dirección, no puede ir hacia el otro lado, porque este también podría ser el sigma R2'. Este también podría ser el sigma R2', porque este también está aquí a 90 grados. Pero tiene que tener esta dirección, esta de acá. Esta no nos va a servir, tiene que tener esta necesariamente. ¿Por qué? Porque miren que este esfuerzo resultante con este brazo va a generar un momento en sentido horario. Entonces está tratando de contrarrestar el efecto de este momento en Z que está en sentido antihorario, ¿no? Si tú asumirías que este es, sigma R2' tendría que tener esta dirección, que estábamos comentando que está mal, en vez de que contrarreste el efecto del momento en Z, lo estaría apoyando, ¿no? O sea, lo estaría ayudando, estaría aumentando el efecto, entonces no nos sirve. Entonces, necesariamente tiene que tener esta dirección y va a generar un momento con esta dirección, en un sentido horario. Si descomponemos este sigma R2', sabiendo que esa es la dirección correcta, el sigma X2' tendría que venir a este lado, ¿no? En dirección, miren, positiva, ¿no? Tendría que tener esta dirección. Y descomponiendo de este sigma R2' en el eje vertical, tendría que estar sí o sí hacia arriba, ¿no? Trabajando un poco lo vectorial. Tendríamos que descomponer ese vectorcito hacia arriba. Y miren, los dos tienen direcciones positivas. Este también tiene dirección positiva porque nosotros definimos, este es el Y positivo y este es el X positivo. Entonces, por eso necesariamente el sigma X2' tiene que ser positivo y es por eso necesariamente el sigma Y tiene que ser positivo. Bueno, hemos sido muy redundantes, pero espero que hayamos podido ser claros. Hagamos un ejemplito más, a ver, por favor, hagamos un ejemplito más. Vamos para ese puntito, para el puntito D, para ese de acá, lo haremos muy rápido. Para saber si el sigma x2' o el sigma y2', cuáles son los signos que deberían trabajar, nosotros decimos, tenemos que trazar un bracito ahí. Listo, ahí está un brazo. Ok. El sigma R resultante, ¿qué dirección debería tener? Tiene que ser perpendicular a ese brazo. Tendría que ser así o tendría que ser así. Si va a ser así de partida, está mal, ¿no? Porque, miren, brazo por fuerza lo va a generar un momento horario, igual que el momento en Z. Entonces, no está contrarrestando el efecto, ¿no? Entonces, no, ese no es. Tiene que ser al revés, tiene que venir de esta manera. Ese sería el sigma R2'. ¿Se dan cuenta? Y ahora dijimos esto que es positivo, ¿no? Los dos son positivos. Ahora, descomponiendo este sigma R resultante en el eje vertical, miren que el sigma X va a ir hacia este lado, necesariamente, descomponiendo este vector. Y acá vamos a poner, a ver, sigma X tiene que ser positivo o negativo. Miren que ya no está en la dirección positiva, ¿no? Este sigma X2' necesariamente tiene que ser negativo. Descomponiendo el sigma y, este sigma y de acá, el sigma y, ahora tendría que ser negativo también porque no está hacia arriba positivo, está hacia abajo. Entonces este sigma y2'
tiene que ser negativo. ¿Ven? Entonces, de esa manera se definen los signos para los diferentes puntos, con esa misma idea que les acabo de indicar. Entonces, por eso acá está con positivo y acá también está con positivo. Espero que haya podido ser claro ahí. Ahora, lo que nos va a interesar, ya definimos el esfuerzo en x2' y el esfuerzo en y2'. Ahora nos falta calcular el esfuerzo en z2', que se lo calcula con esa forma, ¿no? Bueno, con esta de acá. También hay que saber cómo definir este más y este menos. Trabajamos esto. Ahí está reemplazando los datitos, ¿no? Y miren que aquí, respecto al momento en X, aquí el brazo es el mismo, ¿no? Este brazo Y es ese mismo brazo que les indiqué, ese mismo Y. Y este brazo en X, este es el mismo brazo ahí. Por eso está con 1,74 también. Pero lo que nos interesa, ¿no? ¿Por qué acá está con menos y por qué acá también está con menos? Son como que no se entiende, ¿no? Porque al sumar esto, igual el esfuerzo en Z va a ser negativo. ¿Cómo identificamos este negativo y cómo identificamos este negativo de acá también? Vamos a explicar eso un poquito más. Vengamos acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que analizar el momento en Y y el momento en X, ¿no? Entonces, respecto al momento en X, miren que aquí está el momento en X. Su eje de flexión del momento en X, su eje de flexión del momento en X es este. Ese es su eje de flexión, ¿no? Del momento en X. ¿Qué está haciendo ese momento en X? Está traccionando toda esta parte y está comprimiendo toda esta parte respecto a su eje de flexión, ¿no? Ese es el efecto que está haciendo el momento en X. Al punto A, entonces, miren, si dijimos a toda esta parte lo está traccionando, al punto A lo está traccionando. Y si nosotros queremos contrarrestar el efecto del momento, nosotros vamos a decir, acá tiene que ser respecto para el momento en X, inercia en X, aquí estaba por un bracito en Y, ¿no? El esfuerzo en Z, 2'. Respecto al momento en X, entonces, miren cómo está traccionando toda esta parte. Y para contrarrestar ese efecto de tracción, nosotros vamos a decir negativo. Para que en vez de que traccione, sino comprima. Ahora, respecto al eje Y, miren que vamos a cambiar de colorcito a un colorcito verde. Aquí está. Para el momento en Y, este es el eje de flexión, para el momento en Y, ese es su eje de flexión, y miren, aquí el momento en Y esto tracciona y esto comprime, ese sería el momento en Y. ¿Qué es lo que dice el momento en Y? Que toda esta parte de acá tracciona respecto a su eje de flexión y toda esta parte de acá comprime, ¿no? Toda esta parte comprime. Entonces, vea que al punto A lo está traccionando, y si yo quiero contrarrestar ese efecto de que le está traccionando, tiene que ser también negativo de compresión y sería momento en Y, inercia en Y, multiplicado por X. Y de esa manera se definen los signos, dónde es más, dónde es menos. Viendo otra vez a ver este punto, a ver un punto interesante que podamos analizar. Ya, viendo para el punto B, ¿cuáles serían los signos para el punto B? Hagámoslo acá abajito. Vamos a borrar mejor esto, vamos a borrar esto. Aquí está bien, aquí está bien. Esto va a ser ahora para el punto B. Lo que habíamos hecho hace un momento, el momento en Y, no. Aquí es momento en X, inercia en X por si acaso. No sé si se me ha ido, momento en Y, aquí es inercia en Y multiplicado por X. Analicemos los signos, menos más. Esto era para el punto A por si acaso. Ahora vamos a hacer para el punto B. ¿Cuáles son los signos que debería tener el punto B? Al punto B, el momento en X, ¿qué lo está haciendo? Lo está, ya no, respecto a su eje de flexión, todo esto tracciona, todo esto comprime, dijimos, ¿no? ¿Qué es lo que le está haciendo al punto B, el momento en X? Lo está comprimiendo, ¿se dan cuenta? Porque toda esta parte lo está comprimiendo. Para contrarrestar el efecto de compresión, tendría que ser más bien tracción, ¿no? Entonces, más bien tendría que ser más. ¿Se dan cuenta? Más, porque ya que lo está comprimiendo, yo tengo que hacer que más bien el efecto sea el contrario, que traccione. El momento en Y, ¿qué lo está haciendo? Lo está traccionando, ¿se dan cuenta? Porque respecto al eje de fricción Y, toda esta parte tracciona y toda esta parte comprime. Toda esta parte comprime, ¿no? Entonces miren que el punto B lo está traccionando el momento Y. Entonces yo tengo que hacer que comprima. Y esos serían los signos que deberíamos trabajar para ese punto B. Entonces de esa manera tú vas a definir los signos para los diferentes puntos. Bien,
Entonces, de esa manera ya habíamos comentado por qué esto es negativo, por qué esto es negativo, y de esa manera calculamos el esfuerzo en Z 2' para el punto A. Y como nos da negativo, la dirección, miren, sería esta que está ahí. Como está negativo, está entrando dentro del plano, ¿no? Está hacia adentro, no está saliendo hacia afuera ese sigma Z2, ese sigma Z2'. Así calculamos entonces los esfuerzos en el punto A, pero hemos calculado un sigma prima y un sigma 2', ¿no? El sigma prima por la carga y el sigma 2' por momentos. Pero a nosotros nos interesa tener solo un esfuerzo en ese punto A. O sea, si bien es como que el sigma prima y el sigma 2' son como descomposiciones del esfuerzo resultante, lo que nos va a interesar calcular es ese esfuerzo resultante, que va a estar compuesto por el sigma prima y por el sigma 2'. Entonces, lo que nosotros queremos primeramente del esfuerzo resultante es calcular su esfuerzo en X resultante, su esfuerzo en Y resultante y su esfuerzo en Z resultante. Y solamente va a ser la suma del esfuerzo en X' y el esfuerzo en X2'. Lo mismo en la dirección vertical, lo mismo en la dirección longitudinal. Entonces ahí ya habíamos calculado, miren, aquí arribita está, ¿no? El sigma X, sigma Y, sigma Z, estos son para todos los puntos, solamente que el esfuerzo en XA en el punto A, para el 2' sí son estos, ¿no? Este es para el punto A, el esfuerzo para contrarrestar el efecto. Entonces, miren, reemplazando esos valorcitos de ahí en acá para calcular el resultante en la dirección X y Z, porque queremos encontrar en X, perdón, a ver, aquí creo que tengo, ya. Miren, el esfuerzo en X, Y, Z', esos esfuerzos tienen esas direcciones, ¿se dan cuenta? Ese sería en el punto A. Y ahora tenemos el esfuerzo, el sigma 2', ¿no? Que era para contrarrestar el efecto de los momentos que tienen mires que si observan tienen otras direcciones, ¿no? En esta dirección, por ejemplo, los dos tienen la misma dirección, ahí se van a sumar seguramente, y miren, ahí se va a sumar, menos 3,31. Y en algunos tienen otra dirección, y bueno, ahí también hay que sumar simplemente. Y esto sería el sigma X, el sigma Y el sigma Z, ¿no? La descomposición de los esfuerzos, la descomposición del esfuerzo resultante en las direcciones X, Y y Z. Ahora lo que nos va a interesar calcular es este esfuerzo resultante, que lo vamos a calcular con esto, que sería el esfuerzo resultante sería igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y al cuadrado más el esfuerzo en Z resultante al cuadrado. La suma de esto con la raíz cuadrada nos va a dar el esfuerzo resultante en el punto A, el resultante. ¿De acuerdo? Entonces, miren, un esquema más o menos ahí. Ese es el punto A, tal vez. Y en ese punto A tendríamos este esfuerzo resultante. El esfuerzo total que le está llegando ahí en el punto A. Conociendo esto, yo les dije, ¿no? Conociendo el esfuerzo resultante total, conociendo el esfuerzo total en el punto A, y conociendo la resistencia al tau, que nos habían dado un tau, ¿no? La resistencia corta de la soldadura, vamos a poder calcular esa carga P, porque si se dan cuenta, este esfuerzo resultante está en función a esa carga P. Entonces, este esfuerzo resultante lo vamos a igualar al esfuerzo de corte que nos habían dado en un principio, que nos habían comentado que era 1500. Lo igualamos al esfuerzo resultante en a este de acá, 3,13 por la carga P, y vamos a poder de esa manera despejar la carga P, que nos dan que es igual a 479,23 kilogramos, ¿no? Simplemente de ahí tenemos que despejar, porque el esfuerzo resultante es igual a 3,13, de ahí despejamos solamente la carga P. Subíndice A porque es en el punto A. ¿Qué nos quiere decir esta carga P? Al igualarlo al esfuerzo cortante igual a 1500. ¿Qué nos quiere decir esta carga P subíndice A? Nos quiere decir que en el punto A, en este punto A, la soldadura resiste 479,23. Es decir, si tú cargarías aquí, ¿no? Esta carga P, le das una carga P, le das una carga de 490, 480, ya hasta de por sí le das 480, fallaría tu punto A, porque tu punto A en la soldadura solo resiste 479. Pero si tú le cargas con 480 ahí, ¿no? En el espacio a esa carga P, hasta ya 490 ya igual, ya fallaría tu soldadura en ese punto A. Ya fallaría en ese punto A. Porque en el punto A resiste hasta 479, ¿no? Pero no podemos llegar todavía a esa conclusión de que con esta carga PA podríamos determinar esa carga máxima.
Como les había comentado, hay que ahora analizar cada punto, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. Hay que analizar en los diferentes puntos y ver cuánto nos da la carga. Y en función de esa carga vamos a tomar una decisión. Estos pasos entonces que les he ido explicando paso a paso con calma, hay que analizarlo para cada punto. Entonces ya cuando agarras práctica, yo te recomiendo que trabajes todos esos cálculos en una tabla de control hábil, yo lo llamo así. Entonces la idea está, miren, para ser un poco más prácticos, bueno, ahí está el esfuerzo en XA, el tau, ¿no? Esos datos tenemos que tener a la vista para trabajar esta tabla de control hábil. Y esto te va a ayudar a ser un poco más rápido. No hacerlo más rápido. A veces cuando agarramos práctica ya no queremos hacer paso a paso, sino un poco más rápido. ¿En qué consiste trabajar esta tabla de control hábil? Primero, identificamos los puntos, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E, el punto F. Esto también, ojo, lo podemos trabajar en una tabla de Excel. Sería lo mejor, ¿no? Programarlo en una tabla de Excel, lo podremos hacer más rápido. Estas primeras dos columnitas representan las coordenadas de los puntos respecto al centroide de la soldadura, ¿ya? Y acá, por ejemplo, en la tabla no está incorporado este esfuerzo en X, en Y y en Z, porque sabemos que estos esfuerzos sigma prima, el sigma prima, van a estar en todos los puntos, ¿no? En el punto A, B, C, entonces por eso no lo puso en la tabla. Pero empezaremos a calcular el sigma X, el sigma Y y el sigma Z con las formulitas que ya les había mostrado, que son estas. A ver, nos vendremos acá. Miren, sigma x está en función a y, está en función a x, que es las coordenadas respecto al centroide de la soldadura. Y miren, teniendo ya las formulitas preparadas, podríamos reemplazar directamente las coordenadas y podríamos calcular así, ¿no? Un poco más directo esos esfuerzos. Entonces, miren, eso mismo, trabajando con esas expresiones que les he mostrado, se calcula el esfuerzo sigma x 2', sigma y 2', sigma z 2', para los diferentes puntos, ¿no? Para el punto A, para el punto B, para el punto C. Y conociendo el sigma 2', ahora hay que calcular los esfuerzos resultantes en dirección X, en dirección Y, en dirección Z. ¿Cómo se calcula esto? Habíamos comentado, se calcula solamente con el sigma X' más el sigma X2' más este sería, ¿no? Y así calculas acá. Lo mismo para este punto sería esto otra vez más esto otra vez. Y así vas calculando para los diferentes puntos los resultantes en la dirección X, Y y Z. Para calcular el esfuerzo resultante total, habíamos comentado que se trabaja con esta expresión, que es la raíz cuadrada de esto, al cuadrado. De esa manera encontramos el resultante en el punto A, en el punto B, en el punto C y así para los diferentes puntos. Y en función a que conoces el esfuerzo resultante que está aplicándose en ese punto, en la soldadura, lo igualamos, habíamos comentado, al esfuerzo cortante igual a 1500, o sea, esto lo igualas al esfuerzo cortante y de ahí despejas P. Y esta carga P nos había dado en el punto A, a su momento, 479.23. Esto representa lo que resiste en el punto A, ojo, en el punto A, ¿ya? Y por ejemplo, miren, nos dice, por ejemplo, acá que el punto B resiste más. Miren que el punto B resiste 4643.96. El punto C resiste hasta 1000 kilogramos. El punto D resiste a 632. El punto E, miren, resiste 1945. El punto F resiste 421.35. Ah, miren, acá hay que tomar en cuenta algo. Este es el punto A y este de acá abajo es el punto B. Ah, ese sería el punto B, este de acá abajo. ¿Qué nos quiere decir este punto B? Aquí, perdón, no, el punto F es, ¿no? El punto F es este de acá, perdón, este de acá. Este es el punto A, este es el punto F. El punto F dice que resiste menos, 421.35. O sea, si hace un momento creíamos y decíamos, no, esta es la menor y donde estamos, y le cargábamos con una carga de 479, si bien el punto A no fallaba, pero fallaba el punto F, porque el punto F resiste menos, ¿no? Resiste 421.35. Entonces, viendo esto, ¿no? Viendo esta información, la carga P para los diferentes puntos, la resistencia de la soldadura para los diferentes puntos en términos de carga, indudablemente podríamos decir que la carga máxima, por otra parte, es la mínima, el mínimo valor de la carga en el punto A, en el punto B, en el punto C. Y la carga máxima en todo caso sería esta carga P subíndice F. Es decir, la carga máxima sería 421.35. No la puedo cargar más.
Si yo lo cargo con 420, 422, 430, perdón, fallaría mi soldadura empezando desde el punto F, ¿no? Fallaría, colapsaría nuestra estructura, fallaría nuestra unión de soldadura también, aquí en este punto F. Entonces, nuestra carga máxima ahí en el espacio que le podemos cargar es esta de 421.35. Una carga mayor a esta va a hacer fallar a nuestra conexión por soldadura. Bueno, hemos terminado hasta acá. Espero que les haya gustado. Si es así, puedes dejarme un me gusta. Si tienes alguna observación, algún comentario, también lo puedes dejar. Muchas gracias. Eso sería todo.